volvemos como cada sábado, las enseñanzas del Padre Inocencio. Esta vez, ya sabéis que en su ministerio va por el mundo predicando y esta vez cerca de la Guadalupana, en México. ¿Cómo estamos, Padre Inocencio? Hola Jordi, tú le revelas a todos mis secretos, ¿ah? ¿Dónde ando? Es para que ore la gente y para que se vea que realmente hay que evangelizar por el mundo, te agradezco. Sí, bien, me encuentro muy bien, gracias a Dios, llegué ayer, ya de México pasé a Puebla, estoy en la ciudad de Puebla y tengo una gira por unos 8 o 10, no me acuerdo si son 8, si son 10 ciudades evangelizando. Son 12 días completos de evangelización. O sea, San Luis de Potosí, vamos a ver, Puebla, eh, Querétaro, en fin, un montón de ciudades donde el Señor me está llevando Pues a evangelizar. Es urgente, efectivamente, ¿eh? que es urgente. Es ¿Cómo está el urgente, mundo de hoy? Sí, sí, es señor. urgente. Y Sí, efectivamente yo desvelo estos secretos del Padre Inocencio, pero lo hago porque como director espiritual, asesor espiritual de la Fundación, pues recemos mucho por él para que el claro. Señor nos lo cuide, nos lo conserve y que haga mucho bien con esta generosidad de ir por el mundo predicando. Por eso voy desvelando por dónde se No, encuentra. yo lo sé que es así, yo sé que eso es amistad y cariño y que realmente es para que se ore y además las obras son para dar gloria a Dios y también para compartir las cosas hermosas que el Señor hace. Entonces es lindo. Y hablaremos luego alguna de también como testimonios de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Así es. Fantástico. Fantástico. Muy bien. Hoy tiene un tema el Padre Inocencio que es muy interesante, ¿eh? Sacramento de la confesión, más poderoso que 5 exorcismos. Pues oye, la confesión que sea frecuente, la confesión que sea una de las armas. Padre Inocencio, ya le escuchamos una oración y adelante. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, nos colocamos en tu presencia, buscando tu gloria, queriendo realizar y cumplir solo tu voluntad. Por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, sin el cual no somos nada. Por eso pedimos también que Jesús ahora nos cubra con su preciosa sangre y nos comunique la fuerza del Espíritu Santo, sin el cual no podemos hacer una buena confesión de nuestros pecados. Y pedimos también la intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, que se ha dignado dejarnos esta piedrita de la confesión mensual para que caminemos por las sendas de la santidad. Todo sea para tu gloria, Padre, que vives por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, un placer saludarles como siempre con cariño, con alegría, con esperanza, porque sabemos que estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado de Jesucristo, aquel que es alfa y omega, primero y último, salvador, vencedor del pecado, del demonio, del mal, de la muerte, y realmente nos tiene un puesto preparado en el cielo. Está con nosotros todos los días, nunca nos abandona. Sabemos que al final todo el mal desaparecerá, toda la cizaña y la mala hierba, y realmente permanecerá solo el bien. Veremos a Dios cara a cara. Lo que nos tiene preparado es realmente hermoso. Entonces hay que darle gloria a Dios y cada mañana agradecerle no solo el don de la vida, sino también el don de la fe, el don de conocerle. Conocer a Dios es una gracia maravillosa. Porque es que Dios, mis hermanos, cuando quiso crear al ser humano, hizo algo, pues, que solo a Dios se le podía ocurrir, ¿verdad? No solo le dio una vida humana, primero lo crea a su imagen y semejanza. Eh, Ahora hay personas que creen que una mascota vale igual que un ser humano y aman más al perrito, al gato. No tengo nada contra las mascotas y los perritos son criaturas de Dios, pero la única criatura que es imagen
imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Además que tiene un alma inmortal, tenemos un alma inmortal. Nuestro cuerpo pues será ceniza, ¿verdad? Polvo, como diremos dentro de poco, el miércoles de ceniza, pero nuestra alma es inmortal y además resucitaremos de entre los muertos. Tenemos que recordar todo esto porque mucha gente piensa que solo vive para acá y solo se preocupa de las cosas materiales. Tampoco digo que no nos ocupemos de las cosas materiales porque no somos ángeles, pero tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás nos es dado por añadidura, porque ¿de qué le serviría a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? Ahora, en el plan de Dios, que ha querido que tengamos la vida sobrenatural, la vida divina, la vida de la gracia, ahí está la realización del ser humano. Entonces, vivir en la gracia de Dios es vivir en santidad, es vivir como Dios, que Dios vive en nosotros. Esto es importante. Y el Señor nos ha dejado unos medios maravillosos para que esto suceda, porque tenemos también que estar claros, la vida es una lucha permanente entre el bien y el mal, no solo una lucha que está fuera de nosotros, es una lucha que está dentro de nosotros cada día. Y cuando era niño recuerdo que se decía, y todavía, los enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. El demonio existe como ser personal, como un ángel, ¿verdad? Muy inteligente, de mucho poder, ¿verdad? Que no lo creó Dios demonio, lo creó ángel de luz. Y por soberbia y envidia, ahí está donde se crea el infierno, no para nosotros, sino para los ángeles caídos, porque ellos han querido esa vida en lugar de aceptar a Dios. Bueno, ese es un misterio bien importante. Y luego, como Adán y Eva le entregaron, eh, digamos, el mando de una parte del mundo al demonio, el mundo es bueno, es creado por Dios, ¿verdad? Sin embargo, tiene influencias de la acción del maligno. Por eso hablamos de el mundo del pecado, el mundo de la droga, el mundo de la prostitución, el mundo de la guerra, el mundo, porque el mundo hay también muchas cosas negativas. También toda la creación nos habla de Dios. Es una palabra realmente del Señor, porque Dios la creó. Pero hasta la misma creación, dice la carta de los Romanos, se está esperando ser renovada completamente por entero. Y la carne, que es nuestra naturaleza humana herida por el pecado, que tiene la concupiscencia, o sea, una tendencia hacia el mal, hacia la tentación, una tendencia a la debilidad. Entonces tenemos una lucha entre nosotros, entre el bien y el mal. Esa lucha es permanente, vamos a decirlo, hasta un cuarto de hora después de morir. Entonces tenemos que saber que esa lucha es importante. Ahora, Jesús de Nazaret muere por nosotros en la cruz y lo hace para salvarnos de todo mal, pero sobre todo de nuestros pecados y de la condenación eterna, que era la secuela del pecado mortal. Entonces Jesús en la cruz nos salva y nos da vida en abundancia. La parte negativa nos libera del mal. La parte positiva nos da la vida en abundancia, su misma vida. Realmente tenemos, cuando estamos en la gracia de Dios, la vida que vive Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Muchas veces les he dicho lo del Salmo 72, versículo 4, tu gracia vale más que la vida, dice el salmista. Eso es lo más valioso que hay después de Dios. Valor número uno, Dios. Segundo valor, la gracia de Dios. Tercer valor, la vida humana. Cuarto valor, la libertad. Está la familia. Ahora, el ser humano, por esa debilidad, por vivir en el mundo, por tentación y a veces por sinvergüenzura, pues pecamos. Todos somos pecadores. El justo peca 7 veces, dice la palabra de Dios. Claro, no son pecados mortales los del justo, son imperfecciones y pecados veniales.
Entonces Jesús ha querido luego que la salvación que mereció para nosotros la tengamos como en la iglesia. Él fundó la iglesia. Es una de las cosas más importantes. Y aunque hoy veamos que hay confusión en la iglesia, que hay una cierta crisis en la iglesia, acuérdense las palabras de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia no entra en crisis, entramos en crisis los seres humanos que la formamos, algunos, ¿verdad? Entonces, Jesús nos deja a nosotros la iglesia para que evangelice y lleve la buena noticia hasta los confines de la tierra. Y dentro de la iglesia, Jesús instituye 7 sacramentos que hacen presente la salvación del Calvario. Esos sacramentos son como 7 ríos de agua viva que nos van limpiando, lavando, haciendo que desaparezca el pecado y nos van dando la santidad, la gracia, la virtud, la fuerza, los sacramentos. De tal manera que lo más grande que tiene el universo son los sacramentos. Y digo, ¿y por qué lo más grande? Y de ellos la Eucaristía, porque es el mismo Jesús. Pero en cada sacramento está presente Jesús. Ahora, uno de los sacramentos más maravillosos y que se puede repetir, porque hay sacramentos que se reciben una sola vez. El bautismo se recibe una sola vez. La confirmación se recibe una sola vez. El sacramento del orden sacerdotal se pudiera recibir 3 veces en este sentido. Una, el diaconado, pero una vez que se recibe el diaconado, solo una vez se recibe. Luego otra, el presbiterado, el sacerdocio, que también se recibe una sola vez, pero ya van 2, ¿verdad? Y luego el episcopado, o sea, el obispo. El Papa, por ejemplo, tiene que ser obispo, y si nombraran a alguien que no es obispo, tienen que hacerlo obispo. Entonces es diácono, sacerdote y obispo, pero no sé, ya no hay más más sacramento de orden sacerdotal para una persona que en esas 3 oportunidades. El, el sacramento del matrimonio, si no queda viudo alguno de los dos, pues es una sola vez hasta que la muerte los separe. Si alguno queda viudo, puede volver a casarse. Y hay sacramentos como la unción de los enfermos que se puede recibir varias veces. La Eucaristía se puede recibir todos los días. Incluso antes no era así. Si una persona va 2 veces a la misa el mismo día y participa con fe y está preparado, puede recibir la comunión las 2 o 3 veces. La confesión también se puede hacer muchas veces. La Virgen Santísima en Medjugorje nos ha invitado a confesarnos por lo menos una vez al mes. Yo les he dicho varias veces, lo aprendí en mi formación en la congregación salesiana, me confieso todas las semanas. Además, todas las semanas tengo que enfrentarme al maligno y al mal porque tengo que evangelizar. Y ahora evangelizar, incluso orar por sanación, siempre consigue uno al maligno o algún espíritu del mal. Entonces, tenemos que estar lo más limpios posible para poder realmente ayudar a las demás personas. Entonces, trato de confesarme una vez a la semana. Y esto es muy bonito, muy hermoso, porque nos ayuda a mantenernos en la humildad, en la gracia de Dios, y además se nos va limpiando el alma, porque no solo se perdona el pecado, sino que hay sanación también profunda. Entonces, en la confesión tenemos el poder de Jesucristo, ¿verdad? Conseguido en el Calvario. También allí perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces ahí tenemos el perdón de Jesucristo. Tenemos la liberación que nos da Jesucristo. O sea, no hay nada en el mundo, a mi modo de ver, que libere tanto a una persona espiritualmente como el sacramento de la penitencia, llamado también sacramento de la misericordia y de la confesión. Y el demonio está tentando también en algunas partes del mundo para que los sacerdotes no confiesen o para que la gente no se confiese.
Es cierto que la iglesia dio un mandamiento, dio una orden, digamos, de confesarnos por lo menos una vez al año, si hubiera pecado mortal, ¿verdad? Y antes se ha de comulgar. La Virgen nos dice una vez al mes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde hay mucha debilidad, mucha tentación, mucho pecado, mucha idolatría, qué sé yo, de tentaciones de toda índole. Entonces necesitamos limpiar el alma, realmente. El exorcismo no es sacramento, es un sacramental. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los 7 sacramentos los instituyó Jesucristo. Y cada vez que solo lo puede hacer alguien del orden sacerdotal, el diácono puede celebrar algún sacramento, no otros. El sacerdote puede celebrar eh, todos los sacramentos menos uno, que es el del orden sacerdotal, ¿verdad? Él no puede ordenar a otro sacerdote y para la confirmación tiene que tener permiso del obispo, ¿verdad? Pero el exorcismo es una oración solemne en un ritual que ha hecho la iglesia para expulsar a los demonios de una persona que está poseída, o de un lugar que está contaminado, ¿verdad? Infestado. Entonces, esa oración que la tiene ya la iglesia como ritual se llama exorcismo. Y el exorcista es un sacerdote, ¿verdad? No un diácono, presbítero, a quien el obispo le da la autorización y le da la misión de hacer esa oración de exorcismo sacramental para expulsar demonios. Pudiera darse de que una persona esté en un momento dado poseída en su cuerpo, y se ha dado algún caso en algún santo que Dios ha permitido por alguna razón, que ha tenido unos momentos de una posesión. No quiero confundirles con esto. Sin embargo, el alma estaba en la gracia de Dios. Ese es un caso para tratarlo con mayor profundidad, ¿verdad? No en esta conferencia. ¿Qué quiero decirles? Que lo peor que puede suceder a una persona es estar en pecado mortal. Por supuesto que los espíritus del mal, por vía ordinaria, entran a través de los pecados. También el demonio también tienta fuertemente a las personas que trabajan por su reino y a las personas que tratan de vivir en santidad. Trata de meterles la obsesión fuerte o la opresión sobre ellos. Entonces, en los exorcismos solo lo puede hacer un sacerdote autorizado por el obispo. Y tienen un poder muy grande porque después del obispo, que es el que tiene más autoridad sobre los demonios, están los sacerdotes exorcistas, que solo debe ser cuando es un caso de posesión demoníaca, el exorcismo propiamente dicho, ¿no? Hay oraciones de liberación. Ese exorcismo se llama exorcismo magno, y hay un exorcismo pequeño de San Miguel Arcángel que no es para casos de posesión demoníaca, que lo hizo León XIII en un momento en que vio la tierra rodeada de sombras, de espíritus mal, de demonios, y esa es la oración a San Miguel Arcángel, muy poderoso. Entonces, el exorcismo tiene poder sobre los demonios, ¿verdad? Yo les he contado de que a veces el exorcista es el único que debiera en un momento dado, inspirado por el Espíritu Santo, poder hablar con el demonio, obligar al demonio a hablar o obligar al demonio a callar, como va a obligar también al demonio a salir de ese cuerpo o de ese lugar. Eso lo puede hacer el sacerdote. Por eso el Papa Francisco nos ha dicho muchas veces, no dialoguen con el demonio, no hablen con Satanás, no dialoguen con él, no nos toca a nosotros y es peligroso. Él eh, es muy poderoso, muy inteligente, y es sabio no, porque sabio es el que vive con Dios, pero es un grado de inteligencia muy grande y sabe más por viejo que por diablo. Entonces nos puede envolver fácilmente. El sacerdote exorcista es preparado para eso, debe vivir también una vida de una gran oración y de una gran santidad. Bueno, pero cuando uno va a confesarse, si se confiesa bien, hay una gran liberación. Hay una liberación del pecado, de todos los pecados. Y el maligno tiene que salir de ahí también en el momento de la confesión. Es más poderosa que un exorcismo.
¿Por qué? Porque ahí se le está aplicando el poder de la sangre de Cristo, el poder de las llagas de Cristo, el poder de la cruz de Cristo, el poder de la salvación de Jesús, que ha sido vencido por Jesús en la cruz y también por la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Pero claro, hay que hacer bien la confesión. Por cierto, es importante, voy a leerles solamente dos textos, ¿verdad? Que es Jesús quien instituye el sacramento de la penitencia o confesión. Voy a leerles del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, 22 y 23. Dicho esto, exhaló sobre ellos, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Esto es palabra del Señor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y siguientes, dice así: por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le suplicamos, reconcíliense con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Es palabra de Dios. O sea, el Señor en estos dos textos es para alguna persona que diga, bueno, ¿y dónde está que Jesús instituyó el sacramento de la penitencia? Ahí en esos textos que le estoy leyendo. Bueno, mire, cuando una persona se confiesa bien, ¿okay?, se limpia su alma de todo pecado, de toda mancha. Si esa persona, antes de confesarse, hubiera tenido algún pecado mortal y hubiera muerto en pecado mortal, se condenaba en el infierno. Y fíjense que la confesión no solo perdona el pecado, sino que la pena eterna también la elimina. O sea que es algo maravilloso. Nos libera el Señor de las penas del infierno. Quizá nos quede a nosotros, de acuerdo a las situaciones del alma y ahora, etcétera, de la santidad, del pecado, eh, reparar una parte que se llama pena temporal, con penitencias, sacrificios, ayunos, limosnas, obras de misericordia o en el purgatorio. Pero está el perdón, se quita todo lo malo, como el pecado enferma también, no es el tema, pero el pecado enferma. Los médicos dicen que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, tienen origen en la mente, en la parte emotiva, ¿verdad? No pueden decir en la parte espiritual porque no lo pueden meter en un laboratorio, pero nosotros sabemos que el pecado, como es apartarse de Dios, ofender a Dios, crea también heridas y abre rendijas y por ahí entra la acción del maligno. O sea que una persona, si quiere tener, hablamos de sanación eh, en plenitud, ¿verdad? Integral. Es importante eso. Yo he visto muchas veces como sacerdote, en una buena confesión, curarse también el cuerpo de una enfermedad. No estoy diciendo ahora que vamos a ir a confesarnos para sanarnos el cuerpo. Sanarnos integralmente, sí, pero viene como una consecuencia, como una secuela. Dios nos dejó un sacramento también para sanación, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Y le quita también poder al maligno, porque estamos entregándonos plenamente al Señor nuestro Dios. Entonces, el sacramento de la
penitencia o confesión nos da además la gracia divina. Es como un nuevo sacramento de bautismo, porque en el bautismo nacemos como hijos de Dios y en la confesión renacemos. O sea, una persona que se haya muerto por el pecado mortal, cuando se confiesa bien, renace otra vez, vuelve a nacer de nuevo, auténtico, en la gracia de Dios, en el alma, nace de nuevo y recibe la vida que vive Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es santidad, es gracia, vida sobrenatural. Y además recibe los frutos del Espíritu Santo que de pronto perdió. No he conseguido nunca una persona que haga una buena confesión, que salga triste de la confesión. Sale uno con una paz muy grande, sale con una alegría especial, sale con un ánimo de luchar y de hacer el bien. De ahí que, si pueden, confiésese con la mayor frecuencia posible. Por lo menos, dice la Gospa, una vez al mes. Dice, no hay nadie que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes. Y si pudieran, aunque algunos sacerdotes no entienden esto, confesarse una vez a la semana sería maravilloso. Pero cuidado. ¿Qué significa esta palabra cuidado? Hay que confesarse bien. ¿Qué significa confesarse bien? Primero, tenemos que hacer un examen de conciencia y pedirle la luz al Espíritu Santo, que es el que nos revela cuáles son nuestros pecados, porque a veces no nos damos cuenta, somos inconscientes y a veces hay pecados que cometemos que los dejamos pasar por alto como si no fueran pecados. Pero hay un pecado que se comete mucho y poco se confiesa. Pensar mal del prójimo, juzgar al prójimo, murmurar del prójimo, o algunas las mentiras, son mentiritas, mentiras piadosas, mentiras. No, no es así. Entonces hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer todos nuestros pecados. Y no solo hice, no hice, sino he vivido para Dios. ¿Es Dios el centro de mi vida? ¿Para quién hago yo las cosas? ¿Para mi vanagloria o la hago para la gloria de Dios? ¿Identifico mi voluntad con la voluntad del Señor? Como dijo la Virgen, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O el Hijo de Dios cuando se encarnó, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. O como nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso la Virgen ha dicho en Medjugorje que cuando uno se va a confesar, tratemos de hacer una preparación, si es posible, de todo el día. O sea, no solo vemos al sacerdote, a veces hay que hacer así porque es la oportunidad, yo lo entiendo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que uno dijera, me quiero confesar mañana, o esta tarde, o esta semana. Entonces voy a entrar en un proceso de oración para pedir al Señor que la confesión que voy a hacer no sea algo que no es auténtico, porque no hay la conversión, porque solo lo hago de una manera rutinaria. Entonces voy a pedirle en la oración al Espíritu Santo, primero que me haga ver cuáles son mis pecados. Segundo, lo más importante de la confesión, que yo me arrepienta porque con mis pecados he ofendido a Dios. Ofendo a Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Ofender a Dios. A Jesús ofendemos, que dio la vida por nosotros. Ofendemos al Espíritu Santo. Ofendemos al prójimo también, porque ofendemos a su Padre. Y al ofender al prójimo, ofendemos también a Dios nuestro Señor. El pecado es terrible. Y hay gente que no se da cuenta de esto. Por eso debe haber la conversión, que es un dolor de corazón, no porque nos duele este músculo del corazón, sino que nos duele haber ofendido a un Dios tan bueno. Esa parte del arrepentimiento es importante. Y luego, por supuesto, el propósito de enmienda. Hay mucha gente que se confiesa y no hace un propósito verdadero de corregirse. Y para hacer ese propósito tendría uno también en el examen que pensar, ¿por qué pequé yo ahí? Es que cada vez que voy a ese lugar tengo una tentación. Entonces
para no caer ahí, voy a evitar la tentación. Es que cada vez que yo hablo con fulanito o con menganita, me lleva a hablar mal de las otras personas y siempre me aleja de Dios. Voy a alejar de mi vida aquellas personas, no es que las voy a odiar ni nada, oraré por ellas, voy a alejar de mi vida los acontecimientos, las personas, todo aquello que me lleva a mí al mal. Muchacho que cada vez que se junta con otro muchacho se droga, tiene que dejar ese grupo. O cada vez que se junta con ellos, se emborracha, tiene que dejar ese grupo. No es que va a ponerse el contrario a ellos, pero busque un grupo de iglesia que crea en la gracia de Dios, que crea realmente en lo que Cristo ha revelado, que evite las ocasiones de pecado. Esto es importante. Y luego hacer un propósito de enmienda, claro, con la gracia que Dios nos da, con la fuerza que Dios nos da. Cuando uno se arrepiente por amor a Dios, eso se llama un acto de perfecta contrición. Cuando uno se arrepiente por miedo a ir al purgatorio o al infierno, eso se llama atrición. También sirve ya la confesión con el arrepentimiento, ¿verdad? Por miedo al infierno y por miedo al purgatorio. Es válida la confesión, pero lo ideal, evidentemente, es que nos confesemos por amor a Dios, por haber ofendido a un Dios tan bueno. Hacer ese propósito y luego, pues, confesar todos los pecados graves, si los hay, ¿verdad? Al sacerdote. Si se olvida alguno, queda perdonado, pero hay la obligación de confesarlo en la siguiente confesión. Hablo de pecados mortales, ¿verdad? Pecados veniales se perdonan ahí e incluso también fuera de la confesión en algún acto de arrepentimiento, alguna ejaculatoria, etcétera, etcétera. Entonces, confesar todos los pecados. Si hay un pecado mortal que uno no confiesa, no sirve la confesión. Es un sacrilegio. O sea, se comete un pecado nuevo ahí. Es que me da pena. El sacerdote está ahí en el nombre de Jesucristo. Es como el vestido que se coloca a Jesucristo. Él no está ahí para tratarte mal. Y lo que tú confieses, Él no se lo puede decir a nadie. No puede decir fulanito de tal, menganito de tal, cometió una mentira y se robó un caramelo. Ni siquiera eso, nada. El sacerdote tiene una obligación hasta morir si es preciso en lugar de revelar un pecado grave, ¿verdad? Un pecado incluso leve que haya confesado una persona. No tengas miedo. Hay algo más importante todavía en la confesión, pero es de parte de Dios, que lo tenemos que creer. ¿Cuál es? La misericordia de Dios, que es infinita. Aunque sus pecados, dice Jesús, fuesen rojos como la escarlata, les vuelvo blancos como la blanca nieve, aunque fuese más numeroso que las arenas de las playas y del desierto, más grandes que las montañas mayores del mundo y más numerosos. El Señor nos ama, la misericordia de Dios es infinita. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es importante creer en el perdón de Dios y perdonarnos también a nosotros mismos. Pero eso sí, si yo voy a ir a pedirle perdón a Dios, tengo que perdonar a mi prójimo, porque con qué cara le voy a pedir yo a Dios que me perdone y de pronto hay pecados graves y no perdono a mi prójimo, que no le perdono por alguna tontería o por cualquier cosa. Tenemos que perdonar porque en el Padre Nuestro se dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El sacerdote luego te va a decir, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y son borrados, eliminados todos los pecados que tú tienes o todos los pecados que yo tengo en el momento de la confesión. Y luego cumplir una penitencia que debiera ser proporcional a los pecados que uno ha confesado, ¿verdad? A veces hay sacerdotes que ponen penitencias muy pequeñas aún ante pecado grave, o a veces penitencia muy grave ante pecados pequeños. Pues no debiera ser así, debiera ser proporcional.
y es una manera también de reparar los pecados que hemos cometido, que podemos luego ofrecer los sacrificios, las situaciones difíciles de la vida, los contratiempos, también en reparación de nuestros pecados. El próximo año va a haber un año de jubileo que comenzará en el mes de noviembre este año, por ser en el 2025. La iglesia cada 25 años da un jubileo, en el año 2000, en el 2025, en el 2050, 2075, en el 3000, si Dios quiere. Hablaremos luego en algunas conferencias acercándonos a esto, incluso en el congreso que vamos a tener en Colombia, iberoamericano, vamos para preparar también a los grupos y a los centros de paz. Vamos también a tocar el tema de ese jubileo que se va a dar, que es importante. Es una gracia especial en la cual se nos libera también bajo requisitos, ¿verdad? Incluso de las penas temporales que teníamos que pagar por nuestros pecados. Entonces, miren, yo estoy convencido, no lo dice la iglesia, tampoco lo niega, de que una buena confesión bien hecha es más poderosa que 5 exorcismos. Entonces, ¿quieres sanarte integralmente? ¿Quieres liberarte de un espíritu de mal? Es una buena confesión. Confiésate bien. Ora primero. Y si no sabes confesarte, dile al sacerdote: Padre, no me sé confesar, ayúdeme. Así, ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? Quizá no te acuerdes. Pues mire, hace varias semanas, varios meses, varios años, pues nunca me he confesado. El sacerdote no se va a escandalizar de nada. Tiene esa misión y Dios le ha dado. Y él te va a decir cuáles son los pecados que tú recuerdas. Y luego, si hace falta, te va a hacer también algunas preguntas para ayudarte. Y un acto de contrición hay que hacerlo siempre. Una petición de perdón antes de confesarse. Digo de confesarse luego, oralmente hay que confesar los pecados al sacerdote. Eh, el demonio es vencido siempre que alguien se confiesa bien. Y Dios siempre tiene victoria y reina ahí. Y nuestro corazón y nuestra alma se convierte en un jardín, en un oasis, realmente, de flores y de frutos, de toda esa gracia divina que el Señor nos da. Y es gratis. No hay que pagar, no hay que pagar por confesarse. La iglesia no te pide nada, no te exige nada. Dice Jesús, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitaran convertirse. O sea, que haya más fiesta en el cielo cuando alguien se deja perdonar, fíjate. Hacemos un intercambio. Yo le entrego a Dios mis basuras, mis debilidades, mis pecados, ¿verdad? Y Él me entrega a mí su amor, su amistad, me entrega el cielo. Y entonces Dios empieza a habitar en mí de nuevo. Ya no vivo yo, decía San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Por eso la confesión y luego la comunión, ¿verdad? Son unos sacramentos extraordinarios para vivir en santidad y en gracia de Dios. Y como el Señor nos dijo, le dijo a Pedro, Simón Pedro, que tenemos que perdonar 70 veces 7, Él lo hace así con nosotros. Él nos perdona. No te desanimes nunca si caes en un pecado. Levántate y confiésate. El Señor te perdona, como cuando uno está enfermo, va al hospital una y otra vez hasta que se cura, tú también ve y confiésate. Y si ves que necesitas confesarte, no una vez al mes, sino una vez a la semana, y alguna vez tendrás que hacerlo 2 veces a la semana, hazlo, no tengas miedo, porque ahí está Jesucristo perdonándote. Acuérdate también de la parábola del hijo pródigo, donde Jesús nos enseña cómo aquel padre que representa a Dios celebra una fiesta ante aquel hijo sinvergüenza que se había ido y había malgastado todos los bienes. Es que Dios nos ama, es misericordioso, y por eso Jesús instituyó este sacramento maravilloso. A mí me da como dolor cuando veo que hay personas que pues pudieran comulgar porque no tienen dificultad, no están
casados con otra persona que no sea por la iglesia, no están viviendo en concubinato, no están teniendo situaciones, qué sé yo, irregulares en su vida. Y por ignorancia, de pronto hasta van a misa y no se confiesan. O sea, no se confiesan. Dice que Medjugorje ha sido llamado el confesionario del mundo, ¿verdad? Es el lugar donde más confesiones hay al mismo tiempo y mayor número de idiomas. Y los que vamos a Medjugorje siempre nos confesamos también. Y los que vamos a Medjugorje también confesamos a los demás. Y el sacerdote se da cuenta de la gracia que se actúa, sobre todo en el sacramento de la penitencia o confesión. Yo a veces he hecho una broma, por ejemplo, a veces me llaman a un hospital, a una clínica, a ver un enfermo. Y de pronto, pues no conozco a la gente que está ahí. Y lo hago sobre todo en lugares de América Latina, ¿verdad? Que son, no en Estados Unidos no puedo hacer eso, por la cultura y por un montón de cosas. Y llego al lugar donde están las enfermeras, dos o tres médicos, saludo, digo, buenas tardes, buenas tardes. Digo, me dijeron que había alguien aquí muy pecador que quería confesarse. ¿Quién será de ustedes? Y ellos primero serio, ¿no? Y se quedan todos así frenados. Entonces luego se echan todos a reír y empieza, y todo el mundo, esa, la culpa, este es el más pecador y todo. Es una manera de entrar en diálogo con ellos y al final le digo, si ustedes supieran lo hermoso que es la confesión, voy a atender a este enfermo ahora. Si alguno luego de ustedes quiere, pues ya sabe, estoy a la orden porque es algo maravilloso que el Señor nos ha dejado. Agradecemos a Jesús por esto, a la iglesia, a los sacerdotes y a la Gospa por habernos invitado con esta piedrita de la confesión a confesarnos bien por lo menos una vez al mes. Después de confesarnos, pues es bueno también darle gracias a Dios unos minutos por habernos perdonado. Les bendigo a todos ustedes. Espero, si Dios quiere, verles también el próximo sábado. Tengo que programar porque voy a estar también todavía en México y el tiempo mío es muy ocupado, pero bueno, Dios nos está dando la oportunidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por encomendarnos a la oración. Dios se lo pague. Gracias, Padre, por esta enseñanza, por esta explicación tan extensa de esta piedrita tan importante y por transmitirnos este no tener miedo a la confesión. ¿Eh? Como decía que el santo no es el que no cae, sino el que siempre se levanta. Pues que nos levantemos inmediatamente cada vez que caigamos, las veces que haga falta. Y gracias por su ministerio y por todos los sacerdotes que han dicho que sí, que son fieles porque gracias a su fidelidad tenemos al alcance este sacramento maravilloso. Gracias, Padre. Bueno, gracias a ti también. Ánimo. Un abrazo a todos y a seguir bien. Nos vemos el sábado que viene, Dios mediante. Un saludo.